La verdad que yo iba a leer un texto que se encuentra en Apocalipsis, pero voy a usar el texto que Santiago leyó en Lucas capítulo 7, a partir del 36. Voy a usar ese mismo texto para hablar lo que Dios ha puesto en mi corazón para hablar. Es el Jesús entrando en una casa del fariseo, o si no, la mujer que ungió los pies de Jesús, la pecadora, porque así la llama el texto. Lucas 7, a partir del 36, dice: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba en la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y la enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con perfume. Cuando vio el fariseo, y ahí que quiero apoyarme, cuando vio esto, el fariseo que le había convidado, dijo para sí, es decir, pensó, hizo un escrutinio, tuvo una visión, su visión hacia la mujer. En sí mismo dijo: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le tocó, que es pecadora. Y entonces respondió Jesús y le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y le dijo: digo, Señor. Un acreedor tenía 2 deudores, el que tenía 500 denarios y el que tenía Y vuelto, el 44, y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ve esta mujer. Y en esto Jesús, escuchen, es el escenario que voy a cambiarlo sin violar la Biblia. Le dijo al fariseo: mira a esta mujer. Le dijo: mira a esta mujer. Y vamos a evaluar nuestras visiones. Tu visión hacia esta mujer y mi visión hacia esta mujer. Vamos a evaluar tu escrutinio. ¿Está bien esa palabra, escrutinio? Empleada. Que si tu examen. Sí. Vamos a evaluar tu escrutinio hacia esa mujer y mi escrutinio. Y le dijo: entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, pero esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que son muchos pecados, sus muchos pecados le son perdonados, porque mucho amó. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, otros que tenían otra visión y otro escrutinio: ¿quién es este que perdona pecados? Pero él le dijo: mujer, tu fe te ha sido salvada, ve en paz. Primero, yo no pensaba hablar sobre este texto como Santiago lo leyó. La verdad lo utilicé porque combina perfectamente con lo que voy a hablar. Y con lo que voy a hablar es alineando nuestra visión a Dios. Alineando nuestra visión a Dios. Por supuesto, esa mujer no es la María, la hermana de Lázaro, que enjugó los pies de Jesús y los derramó en alabastro. Y acá, cuando dice pecadora, siempre ese término se habla a prostitutas. Mujer totalmente desechadas por la sociedad. Y acá vemos un fariseo que la miró, y la primera visión que tenía de esta mujer que era una prostituta. Una mujer desechada. Y no solo esto, sino ese hombre tenía una visión de Jesús
totalmente diferente, porque puso en juicio, si él fuera profeta, sabría quién es ella. Lo que no sabía el fariseo, que la visión de Jesús, la alineación de Jesús, el escrutinio de Jesús, la evaluación de Jesús, era totalmente diferente de él. Por eso hoy vamos a hablar sobre alineando la visión a Dios, porque eso es lo que vale. Hermano, no vale lo que yo les digo, qué pienso o qué me parece, ni lo que tú dices, no lo que te parece, ni de ti mismo, ni de los otros, ni lo que sea. Como cristianos, hermano, lo que importa es que podamos alinear, porque por eso fuimos llamados por el Señor, para que seamos transformados por Él, resucitados por Él, alumbrados por Él, tenemos la vida de Él y tenemos que estar alineados al pensamiento de Cristo. Si no nos alineamos a la visión, al pensamiento y a la mente de Dios, hermano, vivamos una vida cristiana totalmente equivocada. Equivocada. Entonces, ¿qué quiero decir con alinearnos a la visión de Dios? Hermano, como personas, cada uno de nosotros tiene una visión diferente, un concepto, una evaluación particular, tanto de sí mismo como de las cosas que lo rodea. Cuando las cosas se tratan de cosas natural, privada, de las cosas tangibles de esta vida, no hay problema ninguno. Es natural que cada uno tenga visión. Acá tenemos un matrimonio, cada uno puede tener un gusto diferente, una forma de ver diferente. Odette puede mirar un jazmín y dice, ¡ay, qué rico! Y Horacio mira un jazmín y dijo, eso es inútil, si plantamos una naranja acá sería mejor. Y hay que respetar, porque a ella le gusta ver un jazmín y a él le gusta ver un árbol de naranja. ¿No es así? ¿No es así, no? Muy bien. Entonces, en esto no hay problema. Hay que respetar. Hay que respetarlo. A uno le gusta una forma, a otro le gusta otra forma. En las cosas naturales de esa vida no hay problema. Sin embargo, cuando entramos en la área, en el terreno espiritual, y específicamente me refiero a la vida cristiana, el cuadro, hermano, se cambia totalmente. El foco se cambia radicalmente. Y ya no tenemos esta libertad de que cada uno ve como le da la gana, cada uno piensa como quiere. No. Ahora, ¿por qué cambia en el terreno espiritual? La simple respuesta, hermano, es porque la vida cristiana no es una privacidad aislada. Tú no puedes decir, bueno, yo voy a vivir mi vida cristiana en mi privacidad. Negativo, está muy equivocado. Ya naciste chueco. Ya tenés atrofia espiritual. La vida cristiana está hecha y ya con ella viene el manual. Ya con ella viene el manual. Se puede respetar. Bueno, hermana quiere orar de rodillas, bueno, orar de rodillas, quiere orar de mañana, que orar de mañana, yo quiero orar de noche, yo quiero orar sentado, yo quiero ayunar 5 días a la semana, yo no quiero ayunar. Respetamos. Pero no el vivir la vida cristiana y anunciar la vida cristiana. Esto no existe privacidad aislada en esto. La vida cristiana no es una anarquía. No es una particularidad de un libre pensador. No es esto. Sino una verdad establecida por el Señor. Un modelo formado por el Señor. Que verdad que como cristianos podemos tener asambleas e iglesias que formulan la vida de adoración y vivir en el Señor diferente. Pero en lo principal del vivir cristiano no puede ser diferente, ni que sea bautista, ni que sea asamblea, ni que sea hermanos libres, ni que lo que sea. No hay. No hay. La vida cristiana el Señor la hizo única. Su modelo es único, su formato es único. La vida cristiana, hermano, nos fue dejada para que podamos seguir un ejemplo. Y ese ejemplo no es nada ni menos que el Señor Jesús. Y debemos llevar nuestras vidas a que sean alineadas hacia Él. Debemos ver las cosas como Dios las ve. Debemos evaluar las cosas como Dios las evalúa. Y debemos llamar las cosas como Dios las llama. Y lamentablemente hoy
montones de iglesias, y hablo en general, ya muchos pecados ya para ellos ya no son pecados. ¿Ustedes saben cuánto está creciendo en el mundo las iglesias que tienen la LGBT, VTNT, que no sé qué, normal? ¿Ustedes saben cuántos pastores conocidos, y uno de ellos, lo digo abiertamente, Max Lucado, creo que todos lo conocen, públicamente le pidió perdón a los LGBT, UTSJ por hablar, por ofenderlos, que si no los ofendió, simplemente dije que está pecado. Y les llamó hijos de Dios. Los llamó hijos de Dios. Entonces, hermanos, no hay actualización espiritual en la vida cristiana. Ahí sí, escuche, hay cada vez sí un precio que debemos de pagar por ser cristianos. Un youtuber colombiana tuvo que ir presa, la llamaron como nazis, no es cristiana, solo porque dijo que para ella el matrimonio es un hombre y una mujer, y que eso es lo normal. Pero le hicieron la vida imposible. Le dieron un decreto de prisión. Le mandaron sacar el video. Quiere decir que el LGBT que pasan en las iglesias, tiran todo, golpean todo, ponen a Cristo crucificado, a María, hacen imagen de María desnuda, no es ofensa. Ahora que nosotros expresamos lo que la Biblia dice, lo que la ciencia dice que es normal, ya es, hermano, terrible. Y lamentablemente muchas iglesias ya están viviendo ya esta realidad. Entonces, hermanos, como cristianos, hermanos, debemos alinear nuestra mente, nuestra visión a Dios. Y lamentablemente, escuche, en toda la historia de la iglesia, en toda la historia que la Biblia nos narra, siempre los pocos tuvieron una alineación a la mente de Dios. Siempre los pocos tuvieron una visión de Dios igual a lo que Dios es. Cuando Jesús vino, toda la nación de Israel esperaba al Mesías. Toda la nación de Israel esperaba al Mesías. Había eruditos, había gente que memorizaba la Biblia, había gente de gran pompa. ¿A quién le fue revelado la mente del Señor? No fue al sumo sacerdote, no fue a los eruditos, no fue al Sanedrín. ¿Sabe a quién fue? Fue a un hombre humilde, viejito, llamado Simeón. A ese Simeón, el Espíritu Santo le reveló que no iba a morir antes de agarrar el Mesías en sus propios brazos. Y en el día correcto, el momento correcto, el minuto correcto, el Espíritu Santo lo llevó al templo para que pudiera encontrar Jesús, María y José, y tomó a Jesús en sus manos y le dijo: gracias, Señor, ahora mis ojos vieron tu salvación. La alineación de la mente judía era ritualismo. Una reunión domingo, otra reunión miércoles. Una reunión domingo, otra reunión miércoles. Una reunión del sábado, y era ritualista. Simeón tenía el corazón y la vida totalmente alineada a Dios. Alineada a Dios. Entonces, hermanos, esto es algo tremendo. Lo vemos en Lucas 12. Alguno quiere ver esa parte de Simeón. Tenemos la tendencia de ver las cosas diferentes de Dios, de evaluar las cosas contrarias a la evaluación de Dios. Y eso torna un gran peligro para la vida cristiana. Y por qué no decir que torna un peligro para la vida eterna. Y es un peligro. Es un peligro para la vida eterna, que creer que mi concepto, mi forma de pensar, mi espiritualidad está correcta, y creer que estoy yendo a Montevideo con ruta 1 hacia Bella Unión. Y muchos están yendo a la eternidad así. Millones y millones que se dicen cristianos están yendo a la eternidad así. ¿Por qué?
porque llevan la vida cristiana según sus preceptos, según su mente, según su forma de pensar, según sus propias visiones. Muchos pensamos que elegimos lo correcto, pero a los ojos de Dios estamos equivocados. Pensamos que estamos aprobados, pero muchos a los ojos de Dios estamos reprobados. Es tan importante, hermano, ese tema que podamos ver cuán fácil caer en este error. Cuán estrecha es la línea de caer en el error y en la ceguera, de seguir la vida con una visión creyendo que está alineada a Dios y muchas veces vamos en el sentido totalmente contrario. Tenemos un ejemplo muy claro en el Antiguo Testamento, en la vida del hombre del Antiguo Testamento que usó las tres figuras de Jesús. El profeta Samuel es el único que tiene las tres figuras de Jesús: profeta, sacerdote y juez. Y fue un gran profeta de Dios del Antiguo Testamento. Dios lo llamó, rechazó a Saúl porque Saúl tenía una visión de él, del reino, totalmente desalineada a Dios. Y Dios le dijo: te desecho. Sigue reinando, te desecho, no estoy contigo. Y vemos la historia de 1 Samuel, cómo Saúl reinó y cómo Saúl gobernó. Totalmente perturbado, y usaba el nombre de Jehová y hacía las cosas en nombre de Jehová, y Jehová estaba millones de kilómetros lejos de Saúl. Pero Dios levanta a Samuel y dijo: vaya a la casa de Isaí y elige, allá tengo un hombre, un rey según mi corazón. Y Samuel va a la casa de Isaí, llega allá, y Isaí, por supuesto, había puesto los mejores de sus hijos, los mejores. Y llega Samuel y wow, mira Eliab. Y dice la Biblia que su estatura, su hermosura, su físico, su habilidad notorial en los ojos. Y Samuel dijo: y Dios le dijo: no es no es lo que tú ves. Tu visión está totalmente desalineada de mí, porque tú ves un hombre grande de músculos, de hombros, de belleza, de marcado todo su cuerpo. Y yo no veo esto, yo veo más allá de esto. Y este no será, y el otro no será, y el otro no será, y el otro no será. Y Samuel mira y dijo: a la pucha, ¿y quién queda más? Queda ese Davidcito, el más chico que está cuidando las ovejas. Porque ese estaba descartado para ser elegido. Y Dios le dijo: bueno, es este mismo lo que yo elegí. Porque este mismo está alineado su corazón a mi corazón. Este mismo, por eso, este mismo, con todos sus defectos, con toda su debilidad, con todo el barro que tenía en los pies, este tiene su corazón alineado a mí. Tiene su visión igual a mi visión. Elígelo para mí, para ser el rey sobre mi nación. En la vida cristiana hay grandes peligros que nuestra óptica está bien contraria a la óptica de Dios. Por eso, mientras vivamos, tenemos la oportunidad de ajustarla. Y por eso, hermanos, yo no soy de traer mensajes dulces, aunque no existen mensajes más dulces que eso. La que nos hace ver el error, la que nos hace tener la oportunidad de ajustarnos, de transformarnos, porque en la eternidad no hay ajustes. No hay purgatorio. No hay reformatorio, porque la católica cree que hay purgatorio, pero muchos evangélicos protestantes creen que hay reformatorio, que Dios allí, antes de ir en los últimos momentos, mandará a sus ángeles con todas las valijas de ajustes y de reforma, y me reformarán la vida que yo quise vivir a mi manera. No hay reforma. Hay sí, transformándonos todos los días en nuestra mente. Entonces, hermano, alégrate que el mensaje de Dios viene para llevarte a un ajuste para ti y para mí. No hay, hermano, otro remedio que identificarse sinceramente en una relación íntima con una vida entregada en obediencia incondicional a Dios. No hay otra forma. No hay, absolutamente. Ahora vemos la evaluación de Jesús a su iglesia. Vemos la evaluación de Jesús a su iglesia y vamos a ver ejemplos
como le parecía algo, pero en la visión de Jesús eran totalmente diferentes. Y eso debe llevarnos a pensar también para nosotros. ¿Es lo que yo pienso de mí lo que el Señor piensa? ¿Mi visión de mí es la visión de Jesús? Entonces, hermanos, sabemos que la iglesia cristiana empezó su vida gloriosa, pero no demoró mucho para comenzar la persecución, las luchas. A partir de enero de los 62, más o menos 64 después de Cristo, a donde justamente murió Pablo y Pedro, empezó una persecución terrible hasta los años 300 y poco después de la era cristiana. En la época del emperador Domiciano, cuando todos los apóstoles ya habían casi muertos, casi todos, solo Juan no había sido muerto, y no había sido muerto, pero fue exiliado en una isla llamada Patmos. Era como una colonia penal, puede decir así. Era como una colonia penal, se llevaban allí y casi nadie volvía vivo de allí. Entonces Juan era el único sobreviviente apóstol del Señor Jesús. Y allí, en este lugar terrible, nuestro glorioso Señor se reveló a Juan mostrándole que Dios sigue siendo en el trono. Y allí, en lo que el Señor le mostró a Juan, allí, en el principio del libro de Apocalipsis, podemos ver la alineación, la visión de Dios y la visión de los hombres. Podemos ver la diferencia. Entonces, hermanos, Juan ve a Cristo victorioso en medio de las iglesias. Y gracias a Dios que Juan menciona ya su libro de Apocalipsis diciendo que vio a Jesús en medio de las iglesias. Y manda mensaje a las 7 iglesias. No es una super iglesia como la romana dice, tampoco como tantas otras iglesias protestantes anuncian. Jesús no mandó mensaje a la super iglesia, a la pomposa iglesia, que creen que son la puerta del cielo, los únicos mediadores entre Dios y el hombre. Juan vio a Jesús en medio de las 7 iglesias y las nombró una por otra. Y no solo esto, sino Jesús estaba evaluando esas iglesias según su visión. Y eso ustedes pueden leerlo después en capítulo 1, 2, 3 de Apocalipsis. Jesús alabó a las iglesias, culpó a las iglesias, mostró su defecto, mostró sus pecados, mostró sus errores, las exhortó y por supuesto las llamó al arrepentimiento y a muchos las consoló. El diagnóstico de Jesús fue totalmente diferente de lo que nosotros pensamos y ahora vamos a ver. Su visión difería mucho del análisis y de la visión que hacían ellas mismas de ellas o que los hombres hacían de ellas. Lo mismo puede pasar con nosotros, hermanos. Nuestra visión puede diferir totalmente de la visión de Dios hacia nosotros. Y como iglesia, la visión de Jesús puede diferir totalmente de nuestra visión como iglesias. Primero, no usé esto porque lo usé y no sé por qué lo usé. Primero, pobreza y riqueza. Y esto puede ser en todos los ámbitos de la vida. Por supuesto, riqueza y pobreza no habla solamente de lo que tenés en el bolsillo, ni en las propiedades que tenés, ni nada. Pobreza y riqueza. Hay iglesias pobres a los ojos de los hombres, pero ricas a los ojos de Dios. Muchas personas, hermanos, tienen una idea de lo que es una iglesia rica. Por lo general, piensan que una iglesia rica es aquella que está llena de miembros, aquella que está abarrotada, aquella que dicen, nuestra iglesia es la mitad del cristianismo. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué grande! A sus ojos. Que tenemos muchos miembros, que tenemos templos majestuosos,
que tenemos una historia, un currículum, una pompa magisterial. Y ahí vemos en la iglesia de Esmirna. Apocalipsis capítulo 2, versículo 8, escribe al ángel de la iglesia de Esmirna, el primero y el postrero, versículo 2, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Y tu pobreza, pero tú eres rico. Pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen judíos y no lo son, sino son sinagoga de Satanás. Y ahí Jesús mata a dos en una sola piedra. Unos que creían que eran ricos, están pobres, pero son ricos. Otros que se consideraban judíos. La tradición. Y Jesús simplemente le decía, tu tradición es la sinagoga de Satanás. Y dice, no temas en que lo que vas a padecer es aquí el diablo echará de alguno de vosotros en la cárcel. Jesús diciéndole a la iglesia, es aquí que el diablo va a echar a alguno de vosotros en la cárcel. Ahora miramos, evaluamos, hermanos. Era económicamente pobre, pero a los ojos del Señor era rica. Entonces, hermanos, hoy muchos cristianos al estar bien con la vida, sinónimo de bendición. Escucha, ni siempre cuando estás bien en la vida, sinónimo de bendición. Entiéndalo. Y no estoy dando un señal verde que no estar bien, que no tener, que estar desempleado es sinónimo de bendición. Tampoco. La iglesia de Esmirna era una iglesia que padecía muchas tribulaciones y luchas. Pero tenía el favor, la aprobación, el escrutinio apacible, agradable del propio Señor Jesús. No solo esto, hoy vemos que atan diablo por toda parte. Jesús a esa iglesia le dijo, el diablo va a poner 10 días uno de ustedes en la cárcel. Entonces, hermanos, ¿qué quiero decir? Nosotros debemos ajustar nuestra visión de enfocarnos solamente en el Señor. Nuestra mayor victoria, nuestra mayor liberación que podemos tener es ajustarnos a la mirada, al querer, a la sensibilidad del Señor. Y si estamos listos, hermano, nada ni nadie va a tocar en nada tuyo si el Señor no permite y si no hace por sus propios propósitos. Esmirna era pobre a los ojos de los hombres, pero rica a los ojos de Dios. Era pobre en la tierra, pero era rica en el cielo. Ahora, ¿cuál visión valía? ¿La de los hombres o la del Señor Jesús? ¿Cuál visión valía? Por supuesto, la visión de Jesús. Por otro lado, tenemos la iglesia de la Odisea, que está en 3 de Apocalipsis, capítulo 14. Tú dices, yo soy rico, me he enriquecido, de nada tengo falta. ¿No sabes que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo? Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para que vestirte y no se descubra tu vergüenza y tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Era la iglesia más rica de Asia. Se jactaba de ser rica, abastada, tenía todo, no tenía necesidad de nada. Sin embargo, cuando Jesús la examina, da su diagnóstico a esa iglesia, la visión de Jesús era totalmente diferente de lo que ella tenía de sí mismo. En la visión de la Odisea, ella era rica. En la visión de Jesús, ella era pobre. En la visión de la Odisea, ella tenía lo que quería y no necesitaba de nada. Pero en la visión y el escrutinio de Jesús, ella era miserable, desventurada y pobre. La Odisea creía que veía. Jesús le dijo que era ciega. La Odisea creía que era revestida majestuosamente. Jesús le dijo que estaba desnuda miserablemente. Oh, cuán diferente, hermano, la visión de Jesús de la nuestra. Oh, cuán necesitamos ajustar nuestra visión
a la visión de Jesús. Los conceptos de Jesús sobre riqueza, pobreza, sobre revestido y sobre desnudo, sobre ver y sobre no ver, son totalmente diferentes de nosotros. La lección, hermano, que debemos aprender es que lo más importante es lo que una iglesia, una persona, no es lo que piensa de sí. No es lo que evalúa a sí mismo. Porque nosotros evaluamos nuestra espiritualidad. Y hay muchos ya hace tiempo que pusieron aprobado y nunca más miraron sus vidas. Nunca más miraron sus vidas. Pusieron aprobados y nunca más miraron sus vidas. Viven una vida totalmente rutinaria, día tras día, domingo tras domingo, reunión tras reunión, servicio tras de servicio. Y nada más de una vida de escrutinio a diario, minuciosamente entre yo y Dios, porque eso es lo que va a valer en la eternidad. Eso es lo que va a valer. Segundo lugar, vida y muerte. Vida y muerte. Nosotros tenemos una visión de la vida y de la muerte totalmente diferente de la visión de Cristo. Y acá tenemos la iglesia de Sardes, capítulo 3, versículo 1. Escribe a la iglesia que está en Sardes, el que tiene los 7 espíritus de Dios y los 7 estrellas. Dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Tenía fama en la ciudad de ser una iglesia viva, llena de vigor, de actividades notorias. Y esto es, y hermano, ¿cómo sabe esto? Es por la palabra que dice, tenés nombre. Esta palabra nombre, la conjunción nombre en el griego, da significado de que era una persona totalmente conocida, tiene un gran renombre, era famosa, era bien atractiva. Quizás sus servicios estuvieran llenos de entusiasmo, sus edificios eran grandes, sus celebraciones eran notorias, su fama era esparcida entre otras tantas cualidades. Para un observador común, esa iglesia era excelente, vigorosa, resplandeciente, majestuosa y es, en otras palabras, poco podían decir, es la puerta del cielo. Sin embargo, amados queridos, Jesús la examina, le pone su lupa encima de ella y le da totalmente un otro diagnóstico. Su visión de ella era totalmente diferente de la visión de Jesús. Ella se consideraba una iglesia viva, pero a la visión de Jesús era una iglesia muerta. Es terrible, ¿no? Es terrible, ¿no? Piénsenlo humanamente. Piénsenlo que alguien se desmaya y digo, murió, llega el médico y dice, mira, muerto. Y yo llego y digo, pero está todo vivo, está totalmente vivo. Todo el mundo viene acá y no, está muerto. Está muerto. Y yo sigo afirmando que está vivo. Piénsenlo. Seguramente me llevan a un manicomio. En el lado espiritual no hay esto. En el lado espiritual, lamentablemente, no hay manicomio espiritual. Hay sí variaciones y frutos que reflejan la desvirtualidad espiritual en la vida de la persona. Y esa se consideraba una iglesia viva, pero en la visión de Jesús era muerta. La mayoría de sus miembros eran inmundos, sucios. En la visión de Jesús, solo unos pocos aún no habían sido contaminados. Aún unos pocos no habían sido contaminados. Cuando Lázaro murió, Jesús llegó, demoró varios días para llegar. Y la hermana de Lázaro dijo, Señor, si tú hubieras aquí, mi hermano no hubiera sido muerto. Para ella, la muerte era la pérdida del aliento de vida en el cuerpo. Jesús le dijo, mujer, el aliento de vida. Yo voy a darte un ejemplo físico en tu hermano, que todas las generaciones entiendan que la vida no está en el cuerpo, la vida está en mí. Porque yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, no, aunque vive, el que cree en mí, vivirá. Y todo aquel que cree y vive en mí, no morirá eternamente. Eso es lo que para nosotros.
Por eso Hebreos capítulo 11 dice, la gente jubilaba los muertos, sus muertos, porque morían por causa de Cristo y se gloriaban por la muerte de sus cuerpos, porque sabían que la muerte del cuerpo era la gloria de estar con el Señor. La gloria. Propio Pablo decía, para mí prefiero eternamente ir y estar con Cristo, de estar con esa miserable vida luchando con todo tipo de problemas, de dolor, de enfermedad, de injusticia, de tal y tal y tal y tal. ¿Y por qué pensaba así Jesús? ¿Y por qué pensaba así Pablo? ¿Sabe por qué? Porque la visión de ellos era más allá de este miserable mundo. La visión de ellos trascendía esta miserable corta vida que tenemos. Amados, nadie puede ocultar nada de los ojos del Señor. Y Él sabe el secreto de nuestro corazón. Cada parte de nuestro ser Él conoce. Él conoce hasta lo que nosotros intentamos omitir y esconder, bien camuflado internamente. Él conoce nuestras luchas y Él conoce si estamos revestidos o desnudos. Y Él tiene la verdadera evaluación de lo que es espiritual o superficialidad religiosa. Y Él sabe dónde estamos y cómo estamos. Lo triste que muchas veces nuestra visión de nosotros mismos es totalmente lo opuesto a lo que piensa Jesús. Jesús no se impresiona con la super espiritualidad. Jesús no marea por la majestuosidad de los hombres y de las instituciones. No se marea Jesús por eso. Su evaluación, hermano, escuche bien, su evaluación sigue siendo el corazón quebrantado y humillado, como lo expresó David. Su aprobación sigue siendo el murmullo sincero de un corazón sedento, de una Ana que clamaba secretamente. Su morada, como dijo David, sigue siendo el que habla verdad en el corazón. Sus ojos siguen mirando la millonaria ofrenda de Bill Gates. No. Bill Gates no entró en la escena de Jesús. Sus ojos siguen mirando la ofrenda millonaria de una viuda que puso 2 monedas. Y no por su cantidad, sino porque puso su corazón junto a ellos. Y porque es lo único que tenía. Eso está en el Evangelio. Sus ojos estaban escudriñando también a Ananías y Zafira cuando fueron con la pompa de vender un terreno y llevarlo a la iglesia. Y su fin era, la gloria de ellos fue la vergüenza y el fin de un vivir en esta tierra. Sus ojos escudriñan lo más profundo. Entienda, sacuda tu vida. De que puedas mentirme a mí, puedes mentir a la hermana, al hermano, a quien sea, pero al Señor no podemos falsificarnos, no podemos engañar. Entienda esto por el amor de Dios. En tercer lugar, la fuerza y el poder. Y eso lo vemos en la iglesia de la Odisea, en la iglesia de Filadelfia. 3:8 de Apocalipsis, yo conozco tus obras y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. En la visión de Jesús, esa iglesia era débil, flaca, pero lo más precioso era que el Señor había puesto delante de ella una puerta abierta. Y no solo esto, aunque era débil, aunque era sin fuerza, Jesús le dijo, nadie, por más débil que seas, nadie va a poder cerrar la puerta que yo abrir. Entonces lo importante, hermano, no es ser una iglesia fuerte en la evaluación de los hombres, sino ser una iglesia fiel a los ojos del Señor. Y nuestro papel, hermano, es aprovechar las puertas abiertas, aunque hay muchas tribulaciones en nuestros caminos. Hay muchas tribulaciones, importante aprovechar las puertas. No nos corresponde el tema de las puertas, nos corresponde enfocarnos plenamente en el Señor. Necesitamos tener ojos para ver, corazón para discernir y disposición para obedecer radicalmente a nuestro Dios. Entonces Jesús, hermano, al sondear las 7 iglesias de Asia, alabó y no culpó a las 2 iglesias, Esmirna y Filadelfia, las más pobres
las más débiles respectivamente. Para las 4 iglesias, Éfeso, Tiatira, Pérgamo y Sardes, Jesús alabó lo que está bien, criticó lo que está mal, y su imperativo siempre fue claro: recuerda dónde has caído y arrepiéntate. Ahora, ¿por qué la pregunta? ¿Por qué Jesús quiere que recuerdes de dónde has caído? ¿Por qué? Porque si no te acuerdas, nunca tu arrepentimiento es válido. Para que valga, hay que reconocer. Hay que reconocer. Si no reconoce que sos mentiroso, que tú chusmeas, que tú murmuras, que tú esto, si no reconoce, Dios nunca va a aceptar un perdón tuyo. Si no, perdóname porque hable mal de mi hermano. Arrepiéntate. Arrepiéntate como la gente. Darte una cachetada en la boca, diga nunca más. Ayúdame, Señor, reconozco, soy un chismoso. Soy mentiroso, soy de juzgar rápido, soy de apuntar el dedo, soy de esto, soy de aquello. Pero hazlo delante del Señor de corazón. Dios sabe si está hablando de boca para afuera o de corazón, con el deseo profundo de querer cambiar. La visión y la evaluación del Señor es bien diferente a nosotros. El peor engaño que hacemos es intentar darle vuelta, cambiar, llamar las cosas de otro nombre, justificarla, manipular la verdad de Dios y torcerla a nuestra voluntad y a nuestra propia visión y a nuestra propia evaluación. Por eso los fariseos, que eran avaros, se justificaban a sí mismos por lo que se alababan a sí mismos. En Lucas 16:15 dice así: vosotros sois los que se justificáis a vosotros mismos. En otras palabras, que se alaban a sí mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones. Y ahí viene la palabra más preciosa que Jesús expresó: porque lo que para los hombres tiene sublime, delante de Dios es abominación. Que tiene otras cosas. Lo que los hombres te aplausan, la admiración que los hombres te hacen, para Dios es vergüenza. Lo que para ti es elevado, para Dios es bajo. Lo que para ellos era limpio, para Dios era inmundo. ¿Y cuántas cosas la tenemos en alto y Dios la tiene en bajo? ¿Y cuántas cosas la tenemos en autoestima y Dios la tiene bajo? Y Pablo, hermano, antes de tener un encuentro con el Señor, vemos esa tremenda realidad en la vida de Pablo. Antes de tener un encuentro con el Señor, y aclaro, Pablo era un hombre intachable moralmente. Y él mismo da testimonio de sí. Era fariseo de fariseos, riguroso en cuanto a la ley. Pablo no era un borracho, un mujeriego, un hombre perdido en la calle. Tenía un gran moral. Pero ¿qué diferencia hizo en la vida de Pablo? Un encuentro. Y ese encuentro lo llevó a caer. Por eso, si tu encuentro con Jesús no te llevó a caer, comiences a clamar a Dios para que realmente puedas caer. No estoy diciendo caer lo que vemos. En el nombre del Señor, reciba bendición. No, caiga de tu soberbia, caiga de tu orgullo, caiga de tu autoevaluación, caiga de tu necedad, caiga de tu soberbia, caiga de esto, porque mientras esto no vas a poder ver el Señor. Y lo precioso que vemos en Pablo en Filipenses 3:7, el cambio que ese hombre tuvo. El cambio, la visión que transformó en Pablo al encontrarse con Cristo Jesús. Ese hombre que era celoso a la ley, le dio la espalda a la ley. Y ese hombre que quería justicia de la ley, murió por la justicia de la ley. Este hombre que quería eliminar las plagas se tornó uno de los más grandes de esta plaga, que se llamaba cristianismo.
Y no solo esto, sino él mismo expresa con sus palabras preciosas en Filipenses 3:7. Por cuántas cosas eran para mi ganancia en mi visión, en mi forma de ver, en mi evaluación, eran ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. ¡Qué cambio tremendo! Y dice en el 8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Qué pasó con Pablo? Ahora lo que pasó en Pablo, pasó en ti. Lo que pasó en Pablo, pasó en nosotros. Cambiamos ya esa visión. Se cambió el corazón. Los valores cambiaron. Si no, hermanos, evaluamos nuestro cristianismo. Porque el encuentro con Jesús es una transformación profunda de nuestra médula ósea espiritual. Y esto es lo que pasó en Pablo. No es algo, Pablo fue plenamente el más ungido de Dios. No, fue más ungido. Y él tuvo el mismo encuentro como cualquiera. Y él tuvo el mismo Jesús que cualquiera. El espíritu que habitó en Pablo es el espíritu que habita en cada uno de nosotros. Lo que Pablo sí tuvo, llevó su corazón a ajustarse. Llevó su corazón a ajustarse. Quizás muchos no saben de lo que es alinear el auto. Cuando nosotros llevamos los autos cada tanto para alinearlas, hay una referencia. Te ponen el auto, la dejan totalmente floja la dirección y hay una referencia. Sobre esta diferencia te alinean el auto. No alinean la referencia al auto. Cuando tú te conviertes, tienes que ponerte totalmente flojo, metafóricamente hablando, porque si no... Ponerte flojo y permitir que tu vida sea alineada al Señor. Y eso no hay otra forma más que transformar en la renovación de tu vida con una relación íntima, profunda, real con Dios. Real con Dios, real contigo mismo o mismo. Solo así puede haber una vida semejante a Pablo. Ya voy a terminar. Último ejemplo termino. El acierto de cuenta. Cuarto lugar, el acierto de cuenta. Ya hablamos del primero, del segundo, del tercero, y el último es el acierto de cuenta. Y el acierto de cuenta es un pasaje que todos conocimos, Mateo 7:21. Ni todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de Dios, sino aquel que hace la voluntad de Dios, de mi Padre que está en el cielo. Muchos en aquel día me dirán, Señor, Señor, en tu nombre expulsamos demonios, sanamos enfermos, hicimos esto, ayudamos en la construcción de Avenida Barbieri, hicimos esto y esto, fuimos profesores, hicimos esto y aquello. Le diré abiertamente, no os conozco, apartaos de mí, hacedores de maldad. Ahora ellos se consideraban a Jesús el Señor. En la visión de ellos, en la evaluación de ellos, y imagino en vida, somos el siervo de Dios. Somos el siervo de Dios. Imagino ese tipo de gente, en el día del juicio, cuántos y cuántos que la gente aplaude, que la gente tiene en gran estima. Cuántos y cuántos tienen la pompa. Y aquel día Jesús le dirá, no te conozco, alejaos de mí. Por supuesto el juicio será totalmente diferente, pero Jesús habla en nuestro idioma para que podamos comprender. Y ellos lo consideraban Señor, y él, en la visión de Jesús, no le conozco. Y ellos esperaban recompensa por lo que hicieron. Él les mandó, apartaos de mí. Y ellos se consideraban justos. Y él los veía hacedores de maldad. Es trágico, ¿no? Qué trágico realidad y esta. Darse cuenta que la evaluación de Jesús está totalmente diferente de nuestra evaluación.
imagínense, ¿no? Imagínense un corredor o un deportista termina, o qué sé yo, la carrera y llega a querer ganando el trofeo. Dice, no, tú fuiste eliminado. Imagínense. Y es un trofeo. Ahora piensa que tu vida es el trofeo. Piensa que tú y mi vida es el trofeo. Entonces, ¿entienden por qué? Porque Dios me pone en mi corazón y deseo traer ese mensaje para que, hermanos, podamos ajustar nuestras vidas ahora mientras que vivamos. Porque ahora es la oportunidad. Imagínate si yo puedo darte una pastilla. ¿Quién se ofende si digo, hermano, toma esa pastilla te evita tener cáncer? ¿Te enojas conmigo? ¿Me llamas bruto, grosero, malo, qué sé yo? ¿Me llamas? ¿O quieres que después que aparezca el cáncer, dices, mira hermano, voy a buscarte una pastilla para el cáncer? ¿Cuál preferís? No, hablen ahora. ¿Cuál preferís? Ahora escuche. El cáncer puede venir con pastilla, sin pastilla, con sanidad, sin sanidad. Y vas a partir de esta vida, aunque superas el cáncer. Pero ¿y lo eterno? ¿Y lo eterno? Hermano, por eso entienda que Dios nos habla. Y esas palabras son palabras que nos impulsan, hermano, para buscar más a Dios. Ajustar nuestra vida más a Dios. Y realmente aprovechar ese tiempo que Dios nos da para que podamos ser transformados a sus ojos, para que podamos alinear nuestra visión a Él. Entonces, cuando el Señor Jesús examina su vida o mi vida, o cuando el Señor Jesús examina nuestra iglesia como cuerpo, o te examina a ti como parte de un cuerpo, ¿qué evaluación el Señor dará de ti o de mí? Piensa. Si el Señor hace ese escrutinio, así como hizo, por eso dijo a las 7 iglesias de Asia, y había montones de iglesias, por supuesto, pero Jesús llamó a esas 7 y hizo un escrutinio y dijo sobre cada uno lo que pensaba de sí, cada uno lo que los hombres pensaban de ella, pero también dio Él la visión que Él tenía de cada iglesia. Él dio el escrutinio veraz y lo que vale sobre cada iglesia. Y así, hermanos, así como invitó a todos los que están en falta, recuerde dónde has caído y arrepiéntate, si no nos invitan esta mañana. Entonces piense primero, ¿cómo tenés, si el Señor te hace un examen hoy, ¿cómo te encuentra? ¿Cómo te encuentra? Si el Señor nos hace un examen como iglesia, ¿cómo nos encuentra? Si el Señor te dice cómo vivís como miembro en la iglesia, ¿cómo te encuentra? Que la gracia de Dios, hermano, puede llevarnos a una respuesta sincera de nosotros mismos con el Señor para el bien nuestro presente, futuro y eterno. Oramos. Señor, gracias. Gracias te damos por tu bondad y misericordia, Señor. Gracias porque a Juan en Apocalipsis te revelaste y él dijo que tus ojos eran como llama de fuego. Y esto quiere decir que penetra lo más profundo de nuestro ser. Penetra hasta la intención de nuestro corazón. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos que este día sea un día donde podamos ir a nuestros hogares sin apretar la llave off. Terminó el culto del domingo y volvamos a nuestros haceres olvidando lo que tú nos hablaste en esta mañana. Que tu palabra la llevamos con nosotros. Que nuestro almorzar puede ser
el meditar de esto. Que nuestra tarde puede ser la evaluación, el escrutinio nuestro a tus ojos. Y que tu Espíritu nos ayude, oh Dios, a que podamos aflojar nuestras tuercas y permitirnos ser ajustados a la verdad que es tú mismo, Señor. Ayúdanos. Denos tu gracia, Padre. Denos tu gracia de percibir, de entender que la eternidad, como dijo David, es a un paso. Ayúdanos. Que hoy sea un día de acierto, de cambio, de ajustes, de cambiar, Señor, los lentes humanos, adámicos, y vestirnos con tus lentes de justicia. Es lo que te pido, Padre, en el nombre de Jesús. Bendiga a mis hermanos, bendiga a los que no están. Te rogamos por la hermana Andrea Gómez, que está enferma. Te rogamos por el hermano Oscar, Señor, que está sufriendo con las piedras de los riñones. Y te ruego por aquellos que su enfermedad es más aguda, espiritual, interior. Que tu gracia y tu favor, Señor, restaura, levanta y dar vida. En el nombre de Jesús te agradecemos. Amén y amén.